En las últimas semanas, se habían reportado varias desapariciones en una de las zonas más remotas y menos exploradas del parque. Normalmente, casos como estos terminan siendo turistas imprudentes que subestiman la naturaleza. Sin embargo, los lugareños tejían una narrativa diferente. Hablaban de una criatura ancestral, un guardián del bosque que había despertado para proteger sus dominios de la invasión humana. Aunque yo era hombre de ciencia y escepticismo, las historias habían sido suficientes para que mis superiores decidieran enviar a alguien con experiencia para evaluar la situación. La cabina de mi vehículo estaba llena del aroma de café recién hecho y de los mapas que había esparcido en el asiento del copiloto, detallando cada sector del área asignada. A medida que la carretera se estrechaba y los árboles se cerraban sobre mí, sentí una mezcla de anticipación y escepticismo. No era ajeno a los mitos y leyendas que a menudo se entrelazan con los lugares salvajes. Cada región tenía los suyos, y en mi experiencia, siempre había una explicación lógica detrás de los rumores. Al llegar a mi destino, la lluvia había cesado y el bosque se erguía imponente y silencioso a mi alrededor. Me armé con mi mochila de supervivencia, que contenía todo lo necesario para pasar varios días en el terreno: comida, agua, un kit de primeros auxilios y, por supuesto, varios métodos para documentar mis hallazgos, incluyendo una cámara térmica y una grabadora de sonidos ambientales. Mientras cerraba la puerta de la camioneta y ajustaba la correa de mi mochila, me permití un momento para respirar el aire puro y frío del bosque. El lugar tenía una belleza indómita, y por un instante, pude entender por qué las leyendas florecían en un lugar así. La naturaleza aquí podía ser tan encantadora como despiadada. Comencé mi patrulla por los senderos menos transitados, atento a cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre las desapariciones. Aunque mi mente rechazaba las historias de entidades sobrenaturales, mi experiencia me había enseñado a mantenerme alerta. Sabía que, en el corazón de estos vastos y antiguos bosques, cualquier cosa podía estar acechando, movida por motivos que quizás no lograríamos entender del todo. Y mientras avanzaba bajo el manto de los árboles centenarios, una parte de mí no podía evitar sentir que, tal vez, había algo de verdad en los susurros de los viejos lugareños. Algo antiguo y profundamente arraigado en este lugar sagrado y silvestre. Pero estaba determinado a encontrar respuestas concretas, respuestas que podía tocar, ver y documentar. Así comenzaba mi travesía en las sombras de Rifle, donde lo conocido y lo desconocido se entrelazaban, esperando ser descubiertos. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo fragmentos de conversaciones pasadas y ecos de viejos miedos. Mientras caminaba por un sendero poco marcado, decidí hacer una parada en la pequeña comunidad de Clearwater, un enclave de no más de unas pocas docenas de almas que vivían al borde del bosque. Esta visita no solo me permitiría reabastecerme de suministros, sino también escuchar directamente de los lugareños. En mi experiencia, entender las leyendas y miedos de una comunidad podía ofrecer pistas invaluables. La pequeña tienda de Clearwater era un lugar que parecía detenido en el tiempo, con su fachada de madera desgastada y el viejo letrero que crujía al balancearse suavemente. Al entrar, el timbre de la puerta anunció mi presencia, y varios pares de ojos curiosos se volvieron hacia mí. El lugar estaba decorado con todo tipo de artilugios y provisiones, desde anzuelos hasta conservas caseras. Me dirigí al mostrador, donde una mujer mayor, cuyo nombre de pila, Clara, aprendí rápidamente, me saludó con una mezcla de desconfianza y cordialidad. ¿Otro turista o viene por los asuntos del bosque?, preguntó Clara con un tono que dejaba claro que las desapariciones recientes habían sido un tema de constante preocupación y especulación. Vengo por lo segundo, respondí, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Soy Elliot, el guardabosques encargado de investigar las desapariciones. Clara asintió, como si esto confirmara una sospecha que había tenido todo este tiempo, y luego se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz a un tono conspirativo. Entonces debes saber sobre la sombra, ¿verdad? La criatura que ronda estos bosques desde antes que cualquiera de nosotros pudiera recordar. Los rumores, al parecer, no eran simples historias para asustar a los niños. Clara procedió a contarme sobre la sombra entre los árboles, una entidad que, según ella, protegía el bosque de aquellos que buscaban hacerle daño. Según la leyenda, esta criatura era capaz de moverse con tal velocidad y sigilo, que solo se veía como un borrón oscuro,
apenas perceptible entre los densos árboles antes de desaparecer por completo. Muchos la han visto, pero nadie quiere hablar de ello, es mala suerte, dicen, continuó Clara, mirando por encima de mi hombro hacia la ventana que daba al bosque. Y aquellos que la persiguen, nunca regresan. Aunque las historias eran fascinantes, mi mente racional buscaba explicaciones lógicas. Era posible que la sombra fuera simplemente un animal mal identificado, o quizás un truco de la luz en un bosque que cambiaba con la caída del sol. Sin embargo, tomé nota de cada detalle que Clara y otros lugareños me proporcionaban. Incluso las leyendas podían tener un grano de verdad que sería crucial para mi investigación. Después de agradecer a Clara y prometer mantenerla informada de cualquier hallazgo, salí de la tienda con más preguntas que respuestas. El peso de los rumores llenaba el aire, casi tan palpable como la neblina que comenzaba a descender sobre Clearwater. Mientras el bosque se cerraba a mi alrededor, una parte de mí no podía evitar sentir la emoción del misterio y el temor a lo desconocido. ¿Y si había algo de verdad en las palabras de Clara? Con esta pregunta en mente, continué mi camino, decidido a descubrir los secretos que Ridgefield escondía entre sus sombras. El sol comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo de rojo y oro las copas de los árboles. Mis botas crujían bajo la capa de hojas secas mientras avanzaba más profundo en el bosque, guiado por un viejo mapa que había encontrado entre los archivos del parque. La historia de la sombra me rondaba la mente, pero mi enfoque seguía siendo encontrar una explicación lógica a las desapariciones. Sin embargo, no pude evitar el escalofrío que recorrió mi espina dorsal al recordar las palabras de Clara y la forma en que sus ojos se habían oscurecido al mencionar a la criatura. Después de varias horas de caminata, llegué a una zona que parecía no haber sido tocada por el hombre en décadas. El aire era fresco y la vegetación densa, con grandes helechos que se abrían paso entre los árboles y un musgo espeso que cubría cada superficie. Fue entonces cuando lo vi, un círculo de piedras antiguas dispuestas meticulosamente en el suelo del bosque. Las piedras eran grandes y estaban cubiertas de líquenes, dando la impresión de haber estado allí por siglos. Cada una tenía inscripciones que, aunque erosionadas por el tiempo, eran claramente visibles y parecían ser de origen indígena. No era un experto en lenguas antiguas, pero las marcas parecían ser más que simples decoraciones, posiblemente formaban parte de algún tipo de rito o marcador territorial. Saqué mi cámara y comencé a documentar cada piedra, cada inscripción, capturando los detalles para futuros análisis. Mientras me movía alrededor del círculo, noté marcas en los árboles circundantes que no parecían naturales. Eran profundas garras, como si algo con fuerza sobrehumana hubiera raspado la corteza. Algunas eran recientes, a juzgar por la frescura de la madera expuesta. Esto era algo que no podía atribuirse a ningún animal conocido en la región, y mucho menos a un acto humano. Mis pensamientos volvían una y otra vez a las historias de la sombra. ¿Era posible que hubiera algo de verdad en las leyendas? ¿Podría esta criatura estar relacionada con el círculo de piedras y las marcas en los árboles? Decidí tomar algunas muestras de la madera marcada y recolectar impresiones de las garras con un kit de yeso que siempre llevaba conmigo para casos de rastreo animal. El ambiente en el bosque comenzaba a cambiar a medida que la luz del día se desvanecía. Los sonidos del día daban paso a un silencio tenso, roto ocasionalmente por el crujido de ramas lejanas y el murmullo del viento. Decidí que era más prudente regresar al campamento antes de que la oscuridad se asentara completamente, pero algo en el fondo de mi ser me decía que volvería. Con las muestras seguras en mi mochila y las imágenes capturadas en mi cámara, me alejé del círculo de piedras, echando una última mirada sobre mi hombro. La curiosidad y la inquietud se entrelazaban dentro de mí, alimentando tanto mi escepticismo como mi fascinación. Algo antiguo y poderoso parecía latir en el corazón de estos bosques, y yo estaba determinado a descubrir qué era, armado con la ciencia como mi baluarte contra el miedo a lo desconocido. El crepúsculo se escurría entre los árboles como un susurro, y con él, la atmósfera del bosque cambiaba. Decidido a profundizar en el misterio que había comenzado a envolverme, elegí pasar la noche en el corazón del bosque, cerca del círculo de piedras que había descubierto. Instalé mi campamento con la espalda contra una roca grande, proporcionando una vista amplia del área circundante y una cierta protección contra cualquier cosa que pudiera acercarse sin ser vista. Con la llegada de la noche, la temperatura comenzó a descender,
y el bosque se pobló de sonidos, el crujir de las ramas, el susurro de las hojas movidas por el viento, y el ocasional aullido lejano de un lobo. Cada sonido me hacía tensar, la mano siempre cerca de la linterna y el cuchillo que llevaba en el cinturón. Sin embargo, lo que más me preocupaba en esos momentos no era la fauna local, sino la posibilidad de encontrarme con la criatura de las leyendas locales, la sombra entre los árboles. Desde la penumbra de mi tienda, saqué una cámara térmica que había traído específicamente para esta misión. Era una herramienta invaluable para detectar la presencia de animales a través de sus firmas de calor, y posiblemente, para capturar cualquier anomalía que se me pudiera presentar. Encendí el dispositivo y comencé a barrer lentamente el área. Al principio, todo lo que el visor mostraba eran los típicos gradientes de calor de la noche del bosque, algunos pequeños mamíferos, probablemente roedores, y las zonas más frías donde las piedras y los troncos interrumpían el paisaje térmico. Pero luego, al mover la cámara hacia el círculo de piedras, capté algo que me hizo detenerme. Era una figura alta, esquelética, cuyo calor no parecía completamente humano ni animal. La silueta era distorsionada, como si el aire a su alrededor estuviera en constante movimiento o como si su misma esencia se desvaneciera en el aire. Mi corazón se aceleró mientras observaba la figura moverse con una agilidad sobrenatural, deslizándose entre los árboles con una fluidez que desafiaba la lógica. No emitía el calor de un cuerpo vivo normal, era una mancha irregular en el visor térmico, más fría de lo esperado, casi como si jugara con las leyes de la física. Con mano temblorosa, ajusté el enfoque de la cámara, intentando capturar más detalles, pero la figura se desvanecía cada vez que trataba de enfocarla completamente. Era como si supiera que estaba siendo observada y no quisiera ser descubierta. A pesar de mis intentos, solo conseguí imágenes borrosas, que, aunque insuficientes para una identificación clara, eran prueba de que algo inusual acechaba en estos bosques. Pasé el resto de la noche en vilo, con la cámara a mi lado, saltando al menor sonido. Aunque la figura no volvió a aparecer en mi visor térmico, la sensación de ser observado no me abandonó ni un solo momento. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de los árboles, me sentía exhausto, pero más determinado que nunca a descubrir la verdad detrás de la sombra entre los árboles y las desapariciones. Con las primeras luces empacando mi equipo, noté una nueva serie de marcas en la tierra cerca de mi campamento. Eran frescas, quizás dejadas durante la noche mientras yo observaba desde mi posición. Seguí las huellas con la mirada, que se perdían en la densidad del bosque, como una invitación o un desafío a adentrarme más en el misterio. Y con el amanecer como mi testigo, me adentré de nuevo en la espesura, siguiendo el rastro que la criatura había dejado, hacia lo desconocido. Con la luz del alba filtrándose a través de las copas de los árboles, seguía las huellas frescas que se adentraban aún más en el bosque. Cada paso aumentaba mi sensación de intrusión en un terreno que no me pertenecía, como si cada hoja y cada rama susurraran advertencias a mi paso. Las huellas eran inusuales, profundas y claras, con marcas que no coincidían con ningún animal conocido por mí o por cualquier guía de rastreo que hubiera estudiado. A medida que avanzaba, el bosque parecía volverse más denso y oscuro, como si la misma naturaleza se cerrara a mi alrededor. De repente, el silencio se rompió con un aullido largo y melancólico que resonó entre los árboles. No era el sonido de un lobo, esto era algo diferente, cargado de un tono casi humano que enviaba escalofríos por mi columna. Aunque mi mente buscaba una explicación lógica, una parte de mí no podía evitar sentir que aquellos sonidos tenían un propósito, una comunicación dirigida no solo a sus pares sino quizás a mí también. Siguiendo las huellas, llegué a una pequeña claridad donde los restos de un campamento desgarrado se esparcían caóticamente por el suelo. Las tiendas de campaña estaban hechas jirones, con cortes grandes y precisos que no parecían obra de algún animal. Ropa y equipamiento estaban dispersos, y una sensación palpable de violencia impregnaba el lugar. Al investigar más de cerca, encontré rastros de fluidos que se adentraban más en el bosque, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado. Con la respiración contenida, saqué mi cámara y comencé a documentar la escena. Mientras tomaba fotos, noté que los fluidos llevaban hacia un sendero menos definido, oculto bajo la maleza. Con cada fibra de mi ser gritando precaución, decidí seguir el rastro. Algo me decía que las respuestas que buscaba sobre la criatura y las desapariciones recientes estaban cerca.
El rastro me llevó a través de un laberinto de vegetación densa y árboles antiguos, cuyos troncos parecían observarme con indiferencia ancestral. Los aullidos continuaban, ahora más cercanos y personales, como si la criatura supiera que la estaba siguiendo y me llamara hacia ella. La atmósfera estaba cargada de un olor a tierra húmeda y a algo más, algo ferroso y crudo que solo podía ser una cosa. Finalmente, el rastro terminó abruptamente en otro claro, más oscuro y cerrado que el anterior. El suelo estaba revuelto y las marcas de arrastre se perdían en un montón de hojas y ramas. Me agaché para examinar el área, y en ese momento, un aullido atronador rompió el silencio, tan cerca que pude sentirlo vibrar en el aire. Instintivamente, me giré hacia la dirección del sonido, cámara en mano, listo para enfrentar lo que fuera que emergiera de entre las sombras. Pero no había nada visible, solo el viento moviendo las hojas y el eco del aullido desvaneciéndose en la distancia. Me quedé allí, en el centro del claro, con la adrenalina fluyendo y cada sentido en alerta, esperando el próximo movimiento en este juego de caza. La criatura estaba cerca, lo sabía. Y aunque el miedo me oprimía el pecho, mi determinación por descubrir la verdad y proteger estos bosques me impulsaba hacia adelante. Algo me decía que la noche siguiente sería crucial, y que debía prepararme para lo que fuera a encontrar. La tarde se desvanecía en sombras cuando decidí volver al lugar donde había visto por última vez las huellas de la criatura. La decisión no fue fácil, cada fibra de mi ser me advertía del peligro, pero la necesidad de entender y documentar lo que estaba sucediendo en esos bosques superaba mi instinto de conservación. Equipado con mi cámara térmica, linterna, y un mayor sentido de alerta, caminé hacia el claro que había explorado más temprano. La niebla comenzaba a caer suavemente sobre el bosque, como un velo que prometía ocultar más que revelar. Mis pasos eran medidos, el sonido de la grava y las hojas bajo mis botas parecía exageradamente alto en el silencio creciente. Al llegar al claro, detuve mi marcha y me escondí detrás de un árbol grueso. Respiré hondo, tratando de calmar el latido acelerado de mi corazón, y encendí la cámara térmica. El dispositivo zumbaba suavemente en mis manos mientras lo pasaba lentamente por el área, buscando cualquier fuente de calor que pudiera delatar la presencia de la criatura. De repente, la pantalla mostró una anomalía. Una figura alta y esquelética apareció brevemente en el borde del visor. Su firma térmica era débil, casi como si pudiera controlar su calor corporal para mezclarse con el frío del entorno. Apenas tuve tiempo de enfocar cuando la figura se desplazó con una velocidad asombrosa. Era un borrón, casi un fantasma en la niebla, moviéndose con una agilidad que desafiaba la lógica natural. Por un momento, solo por un momento, la criatura se detuvo. A través de la bruma y la pantalla de la cámara, nuestros ojos se encontraron. Lo que vi me dejó tanto perplejo como fascinado. Sus ojos reflejaban una inteligencia profunda, casi humana, y un dolor que era palpable. Su cuerpo, aunque esquelético, poseía una elegancia escalofriante, como si cada parte de su ser estuviera adaptada perfectamente para la vida en este bosque antiguo. Luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció entre la niebla y los árboles, dejando detrás solo el eco de su presencia y una serie de preguntas sin respuesta. La rapidez con la que se movía era algo que nunca había visto en ningún animal. Era como si pudiera prever mis acciones y reaccionar con una anticipación sobrenatural. Después de ese breve encuentro, la noche se cerró completamente. La oscuridad y la niebla se convirtieron en un lienzo en blanco donde mi imaginación comenzó a pintar todo tipo de escenarios. Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro del viento parecía una voz. Decidí mantenerme en el lugar, esperando verla de nuevo, esperando comprender qué era y qué quería. Pasé horas en vigilia, alternando entre la cámara térmica y la observación directa, pero la criatura se mantuvo esquiva. Cuando los primeros rayos del amanecer empezaron a cortar la niebla, estaba exhausto, pero más determinado que nunca. Había visto algo increíble, algo que desafiaba toda explicación científica que conocía, y necesitaba respuestas. Con el nuevo día, volví a mi campamento para planear mis próximos pasos, sabiendo que mi investigación apenas comenzaba y que lo que había experimentado esa noche cambiaría para siempre mi comprensión del mundo natural. La noche se cerraba sobre mí con una oscuridad casi palpable, pesada y húmeda, impregnada de los sonidos y susurros del bosque nocturno.
Después de mi primer encuentro visual con la criatura, sentía una mezcla de adrenalina y miedo que hacía que cada pequeña decisión pareciera monumental. Sabía que debía moverme, que no era seguro permanecer en un solo lugar por mucho tiempo. Mi mente estaba en alerta, los sentidos agudizados al máximo mientras me adentraba más en la espesura del bosque. No tenía un destino claro en mente, solo el instinto primario de poner distancia entre la criatura y yo. Aunque quería entender y documentar, en ese momento, el instinto de supervivencia predominaba. No tardé en darme cuenta de que no estaba solo. Podía oír algo moviéndose a través del bosque a una velocidad impresionante. Las ramas se quebraban y las hojas susurraban a un ritmo frenético. Cada ruido amplificaba mi temor, pero también alimentaba mi necesidad de seguir adelante. No llevaba más que mi linterna y mi cámara térmica, herramientas útiles para la observación, pero insuficientes para una defensa real. De repente, un crujido fuerte a mi derecha me hizo detenerme en seco. Apenas tuve tiempo de girar mi cabeza cuando vi la silueta espectral de la criatura deslizándose entre los árboles. Su velocidad era asombrosa, parecía más un destello de sombra que una entidad física. Mi corazón latía tan fuerte que temía que su sonido atrajera aún más su atención. Actué por instinto, corriendo hacia un denso matorral y agachándome. La criatura pasó zumbando tan cerca que pude sentir el desplazamiento de aire a su paso. La oscuridad era una aliada y una enemiga al mismo tiempo, me ocultaba, pero también me cegaba a los peligros. Encendí brevemente la linterna para orientarme, apenas lo suficiente para captar la dirección, y luego la apagué, confiando en mis otros sentidos para guiarme. El juego del gato y el ratón continuó durante lo que parecieron horas. Corría, me escondía, escuchaba y volvía a moverme. Mi respiración se hacía más pesada, mis músculos ardían por el esfuerzo, y la fatiga comenzaba a nublar mi juicio. En un momento de desesperación, tropecé sobre una raíz expuesta, cayendo al suelo con un golpe sordo. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento, esperando que la criatura no hubiera detectado mi error. Los minutos pasaron y no oí más que el latido desbocado de mi corazón y el susurro del viento entre los árboles. Cautelosamente, me levanté, cada músculo tenso por el esfuerzo y el frío de la noche. Decidí que debía encontrar un refugio más seguro donde pasar el resto de la noche y recuperar mis fuerzas. Finalmente, después de un esfuerzo extenuante, encontré una pequeña cueva formada por rocas caídas. Era un refugio improvisado, pero suficiente para protegerme. Me arrastré hacia el interior, agotado pero vivo, y me recosté contra las frías piedras. Mientras la respiración se me calmaba, mi mente comenzaba a procesar lo que había vivido. Había sobrevivido a una persecución en la oscuridad con una criatura que desafiaba toda lógica y entendimiento. La noche se extendía ante mí, larga y llena de incertidumbres, pero estaba decidido a enfrentar lo que viniera con la luz del amanecer. La aurora apenas comenzaba a desvanecer los últimos vestigios de la noche cuando finalmente divisé a lo lejos el contorno de una vieja cabaña de guardabosques. Mis músculos estaban tensos y doloridos, mi mente exhausta por la adrenalina y el miedo continuos, pero la vista de un refugio sólido fue un bálsamo para mi espíritu agitado. Con las primeras luces del alba filtrándose entre los árboles, mi paso se aceleró hacia la promesa de seguridad que ofrecía la estructura de madera. Al llegar, inspeccioné rápidamente los alrededores antes de entrar. La cabaña era antigua, utilizada esporádicamente por guardabosques durante patrullas en áreas remotas del parque. Su madera estaba desgastada por el tiempo y el clima, pero las paredes y el techo parecían lo suficientemente sólidos para ofrecer protección. Con un suspiro de alivio, cerré la puerta de golpe detrás de mí y me apresuré a asegurarla. Corrí las pesadas barras de madera que servían de cerrojo y apilé todo lo que encontré, desde muebles hasta cajas de suministros, contra las posibles entradas. Una vez asegurada la puerta, me dirigí a las ventanas. Eran pocas y pequeñas, típicas en este tipo de construcciones, diseñadas más para resistir los elementos que para proporcionar vistas panorámicas. A través de las grietas de las persianas de madera, la luz del amanecer se filtraba en finos rayos, llenando el espacio con un resplandor tenue y polvoriento. Me permití un momento para respirar profundamente, intentando calmar el ritmo frenético de mi corazón.
No pasó mucho tiempo antes de que la tranquilidad se viera afectada por sonidos externos. Inicialmente, fueron meros roces y susurros contra las paredes de la cabaña, como el roce de hojas o el arrastre de ramas. Pero luego, los sonidos se intensificaron, rasguños deliberados y golpes sordos contra la madera. Algo estaba ahí fuera, explorando, buscando una entrada. Me armé con una linterna y un radio de 2 vías, el primero para ver cualquier amenaza y el segundo para pedir ayuda si llegaba a funcionar lo suficientemente lejos del centro del parque. Con la respiración contenida, me acerqué a una ventana y entreabrí las persianas con cuidado. A través de la estrecha rendija, el bosque parecía un mosaico de sombras y luces, pero entonces lo vi, un destello de movimiento, una silueta que se desvanecía tan rápido como había aparecido. Era ella, la criatura, merodeando con una curiosidad inquietante. Mi mente luchaba entre el deseo de estudiarla más de cerca y el instinto de mantenerme a salvo. Las horas pasaron, y la criatura continuó su vigilancia. Cada intento de acercarse a la cabaña era metódico, como si estuviera probando mis defensas, buscando debilidades. Aunque no podía verla claramente, su presencia era una constante palpable, un peso en el aire frío de la mañana. Eventualmente, los asaltos cesaron. El silencio regresó, tan abrupto y completo que casi parecía ensordecedor. Me mantuve alerta, escuchando, esperando, pero no hubo más golpes ni rasguños. Cuando finalmente me atreví a mirar de nuevo, el bosque estaba tranquilo, como si la criatura nunca hubiera estado allí. La experiencia de esa noche en la cabaña se grabó profundamente en mi ser. No solo había sobrevivido un encuentro cercano, sino que también había resistido una prueba de voluntad contra algo completamente desconocido. Aunque parte de mí deseaba abandonar y regresar a la civilización, sabía que tenía una misión que cumplir. Algo dentro de mí había cambiado, ya no era solo un guardabosques en una patrulla de rutina. Ahora era un testigo, un custodio de secretos que apenas comenzaba a comprender. Y con esa comprensión, vino una renovada determinación de descubrir la verdad sobre la sombra entre los árboles. Después de una breve calma que se sintió como el ojo de una tormenta, la noche retomó su carácter opresivo. Las sombras del crepúsculo se profundizaron hasta convertirse en un manto de oscuridad casi tangible. Me encontraba dentro de la cabaña, mi refugio improvisado, sintiendo cada vieja tabla y cada rincón de madera como la frágil barrera que era entre yo y la desconocida entidad que acechaba afuera. Mientras me acomodaba contra la puerta, asegurando nuevamente las improvisadas barricadas, los primeros signos del asalto nocturno comenzaron. Un golpe fuerte y seco contra la madera vieja de la cabaña hizo eco en el espacio confinado, seguido de un rasguño prolongado que sonaba como uñas sobre pizarra. La criatura estaba de vuelta, su presencia anunciada no solo por los sonidos, sino por una presión en el aire, un cambio en la electricidad del ambiente que me ponía los pelos de punta. Con la linterna en una mano y un pesado hacha de leña en la otra, me moví silenciosamente hacia la ventana más cercana. Abrí una pequeña rendija en las tablas clavadas que cubrían el cristal, apenas lo suficiente para mirar hacia afuera. Lo que vi en los breves destellos de luz de la linterna eran fragmentos de una forma, parte de un miembro delgado y desproporcionado, una porción de lo que parecía ser piel pálida y tensa, casi translúcida, deslizándose por el borde de la ventana. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada golpe un recordatorio de lo frágil que es la vida frente a lo desconocido y potencialmente hostil. Sabía que, si la criatura lograba encontrar una manera de entrar, mis posibilidades de sobrevivir disminuirían drásticamente. Debía mantenerla fuera, a toda costa. Los ataques se intensificaron, cada golpe contra las paredes de la cabaña se sentía como un martillazo en mi propia carne. Pero no eran solo los golpes físicos, cada movimiento de la criatura llevaba consigo una carga de desesperación y urgencia que se filtraba a través de las grietas, como si empujara no solo contra la madera sino contra la barrera de mi voluntad. Utilicé todo lo que tenía a mano para fortalecer las defensas. Muebles viejos, libros, herramientas, incluso mi propia ropa, todo servía para tapar, reforzar y bloquear cualquier posible entrada. Mientras trabajaba, el sudor frío de mi frente se mezclaba con el polvo y la resina de la madera, formando un ungüento de miedo y determinación. Cuando la criatura se lanzó con todo su peso contra la puerta, el impacto fue tal que las tablas temblaron violentamente,
pero aguantaron. Me apoyé contra ellas, empujando con todo mi peso, rezando para que los clavos y la madera sostuvieran. En esos momentos, mi respiración se mezclaba con los gruñidos y susurros que venían del otro lado, un sonido que no era del todo animal ni completamente humano, sino algo dolorosamente entre ambos. La noche se alargó en un ciclo de ataques y defensas, cada hora un pequeño siglo, cada minuto una vida entera. Cuando finalmente los golpes comenzaron a disminuir, y el alba empezó a desvanecer las sombras con sus dedos pálidos de luz, la criatura se retiró, dejándome exhausto, tembloroso, pero vivo. Miré a mi alrededor, a la cabaña que había sido mi fortaleza y mi prisión, marcada ahora con los signos de la batalla nocturna. Aunque el inmediato peligro había pasado, sabía que lo que había experimentado esa noche cambiaría el curso de mi misión, posiblemente, de mi vida. El sol naciente no solo traía la luz del día, sino también la promesa de nuevas estrategias, y con suerte, nuevas alianzas, pues estaba claro que enfrentar a la criatura requeriría más de lo que un solo hombre podía ofrecer. En las primeras horas de la madrugada, cuando los ataques finalmente cesaron y el silencio se extendió sobre la cabaña como una manta fría, me dejé caer contra el piso de madera, sintiendo cada contusión y cada tensión en mi cuerpo. La oscuridad todavía lo envolvía todo, pero el inminente amanecer se anunciaba en el horizonte con un sutil cambio en el tono del cielo, visible a través de las rendijas de las barricadas. Con la espalda apoyada en la pared, mi respiración se fue haciendo más profunda y medida, el pulso aún rápido de la adrenalina comenzó a calmarse. En ese tranquilo pero tenso interludio, mi mente, agotada y agobiada por las recientes pruebas, se deslizó hacia una reflexión más profunda sobre mi vida y mi conexión con la naturaleza. Siempre me había sentido en casa en el bosque, más que en cualquier otro lugar. La naturaleza había sido mi refugio, mi oficina y mi compañera a lo largo de los años. Pero esa noche, había visto un lado de ella que era completamente ajeno y hostil. Me pregunté si siempre había estado allí, esa oscuridad, esa fuerza antigua y poderosa, simplemente escondida detrás del murmullo de los arroyos y el crujir de las hojas bajo mis botas. Recordé los días de mi juventud, cuando mi abuelo me llevaba de excursión a los grandes bosques al norte de nuestra casa. Él me enseñó a leer las pistas de los animales, a entender el lenguaje del viento en las copas de los árboles, a respetar cada criatura y cada planta como si fueran sagradas. Somos guardianes, Elliot, decía con su voz ronca, no dueños de esta tierra. Esas lecciones se habían quedado conmigo, moldeando mi camino hacia la carrera de guardabosques, impulsando cada decisión que tomé. Pero ahora, enfrentado a una entidad que desafiaba toda comprensión, me preguntaba sobre mi papel en este vasto e intrincado tapiz de la vida. ¿Era realmente un guardián, o simplemente un intruso más en territorios que no comprendía completamente? La posibilidad de no sobrevivir a otra noche como esa se presentó clara y lúcidamente en mi mente. No era un pensamiento que me provocase un escalofrío, más bien, se sentía como una aceptación tranquila de una posibilidad muy real. Si ese era mi destino, al menos sería fiel a mi propósito, enfrentando lo desconocido con la misma determinación con la que había enfrentado cada desafío en estos bosques. A medida que el cielo comenzaba a aclararse, mis pensamientos se centraron en lo inmediato, las tareas del día, los preparativos para seguir investigando, y las medidas de seguridad que tendría que implementar. Pero debajo de todo eso, una corriente más profunda de conciencia había surgido en mí. Una conexión renovada y más profunda con la naturaleza, mezclada con un respeto cauteloso por sus misterios más oscuros. Cuando los primeros rayos del sol finalmente doraron las barricadas de la cabaña, me puse de pie, estiré mis músculos adoloridos y me preparé para enfrentar el nuevo día. No sabía qué me traería el futuro, pero estaba decidido a enfrentarlo con todo el conocimiento, respeto y humildad que mi abuelo había instilado en mí. Con esa determinación renovada, abrí lentamente la puerta de la cabaña, listo para continuar mi exploración y enfrentamiento con la desconocida sombra del bosque. El amanecer se extendía a través del bosque, pintando de dorado las sombras que habían dominado la tierra durante la larga noche. Yo estaba de pie junto a la puerta de la cabaña, cada músculo tenso, cada sentido alerta. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el olor húmedo del bosque y una quietud que precedía a la tormenta. En el silencio, mi respiración parecía excesivamente ruidosa, cada exhalación una nube visible en el frío matutino. De repente,
el silencio se quebró. Un sonido gutural, bajo y vibrante, se filtró entre los árboles, un sonido que hasta ahora solo había escuchado a través de las barreras de madera de la cabaña. Era la criatura, y estaba cerca, quizás más de lo que nunca había estado. En un instante, todos mis sentidos se agudizaron, y mi entrenamiento como guardabosques tomó el control. Tomé mi mochila, revisando rápidamente su contenido, una linterna, mi cámara, algo de comida, y crucialmente, el machete que siempre llevaba en las patrullas más peligrosas. No sabía si podría ser de alguna utilidad contra lo que estaba a punto de enfrentar, pero era un pequeño consuelo, una pizca de seguridad en la palma de mi mano. La criatura se reveló entre la bruma como una sombra que se materializaba. Era alta y delgada, con extremidades que se movían con una elegancia ecléctica, casi etérea. Sus ojos, dos orbes profundos y luminosos, reflejaban una inteligencia que no era ni completamente animal ni enteramente desconocida. Con paso lento pero decidido, avanzó hacia la cabaña. Cada uno de sus movimientos estaba cargado de una intención clara, como si cada paso fuera medido, calculado. Yo, a su vez, me posicioné en la entrada, el machete listo, la linterna apagada para no delatar mi posición exacta. Cuando la criatura estuvo a pocos metros, se detuvo. Sus ojos nunca dejaban los míos, como si buscara en mi alma respuestas a preguntas mudas. Fue un momento suspendido en el tiempo, donde todo lo que había aprendido y todo lo que creía fue puesto a prueba. Entonces, con un rugido que más parecía un lamento que una amenaza, se lanzó hacia adelante. El instinto me impulsó a actuar. Esquivé el primer embate, sorprendido por la velocidad de la criatura. El machete se movió en mi mano, guiado por el puro deseo de supervivencia, y encontré su carne. Hubo un chillido, un sonido desgarrador que partió el aire. La lucha fue caótica, una danza de empujes y retiradas. La criatura era formidable, pero cada movimiento que hacía, cada ataque, revelaba también su dolor, su miedo. No era solo un depredador, era un ser viviendo, sufriendo, luchando por su existencia tanto como yo por la mía. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, logré empujarla hacia atrás con suficiente fuerza. La criatura tropezó, cayendo al suelo del bosque. Me acerqué cautelosamente, el machete aún en mano, pero lo que vi en sus ojos cambió todo. No había ira, no había deseo malicioso. Había tristeza, una profunda e insondable tristeza. La dejé ir. No podía acabar con ella, no después de ver la verdad en su mirada. La criatura se levantó lentamente, manteniendo sus ojos en mí un momento más, antes de desaparecer en la bruma del bosque que ahora se iluminaba con la luz del amanecer. Me quedé allí, en la quietud del nuevo día, sintiendo como el peso de la noche se disipaba. Había enfrentado a la criatura, había sobrevivido, pero más que eso, había comprendido. En el bosque, como en la vida, todo ser lucha por su lugar, por su derecho a existir. Y en ese entendimiento, encontré no solo el propósito de mi vigilancia, sino una paz inesperada. Con el amanecer llenando el bosque de luz, supe que mi conexión con esta tierra y sus misterios solo se había profundizado. El sol ya alto sobre el horizonte proyectaba largas sombras a través del bosque, dándole a cada árbol y cada hoja un contorno más definido. Después de la confrontación con la criatura, mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho, pero una nueva determinación me impulsaba hacia adelante. No podía dejar que el encuentro terminara así, necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era la criatura y por qué había esa tristeza en sus ojos. Siguiendo la tenue huella que la criatura había dejado en su huida, avancé con cautela entre la espesura. El rastro me llevó más profundo en el bosque, a áreas donde los árboles eran tan antiguos que sus raíces parecían ser más de la tierra que del tiempo. La luz del sol apenas penetraba aquí, creando un laberinto de luz y sombra que jugaba con mi visión y mi percepción. Después de lo que pareció una eternidad navegando por este paisaje casi surreal, llegué a una parte del bosque que parecía diferente. Había una quietud aquí, un silencio que no era como el silencio de antes. Era un silencio expectante, casi sagrado. Grandes rocas cubiertas de musgo formaban lo que parecía ser una entrada natural a una cueva oculta por la vegetación espesa. Con respiración contenida, me acerqué a la entrada de la cueva.
La oscuridad dentro era profunda, pero algo en el aire me decía que este era el lugar donde la criatura se refugiaba. Encendí la linterna y lentamente, con cada paso cuidadosamente medido, me adentré en la cueva. El interior era húmedo y frío, las paredes goteaban con la condensación de un ecosistema que raramente veía la luz del día. La luz de mi linterna reveló pinturas en las paredes de la cueva, pinturas que contaban una historia. Eran imágenes rudimentarias pero poderosas, representaciones de criaturas similares a la que había enfrentado, junto con figuras humanas que parecían adorarlas o quizás convivir con ellas. Continué más adentro y encontré objetos que parecían ser ofrendas, pequeñas estatuas talladas en madera, piedras suavemente labradas, y montones de lo que parecían ser alimentos naturales y flores frescas. Todo estaba dispuesto con un respeto que era palpable, un homenaje a algo mucho más grande y antiguo que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Finalmente, en el corazón de la cueva, encontré a la criatura. Estaba acurrucada entre algunas rocas, la respiración agitada pero claramente menos feroz, más dolorida que amenazante. Sus ojos, al encontrarse con los míos, no mostraron miedo, sino un reconocimiento triste. Entendí entonces que la criatura no era un simple depredador. Era, en muchos sentidos, un guardián, quizás el último de su especie, un enlace entre el mundo natural y algo más antiguo, algo que se había perdido para el mundo moderno. Las pinturas, las ofrendas, eran pruebas de una relación que había existido mucho antes de que los guardabosques o los caminos forestales irrumpieran en estos bosques. Me retiré de la cueva, dejando a la criatura en paz, llevando conmigo no solo fotografías y notas, sino una comprensión nueva y profunda. Este bosque, este lugar, tenía sus propios secretos, sus propias leyes y seres que lo protegían. Mi papel como guardabosques había cambiado, ya no era solo un protector de la naturaleza, sino también un testigo de sus profundidades más sagradas y antiguas. Al alejarme de la cueva, sabía que mi reporte al parque tendría que ser cuidadosamente considerado. Había descubierto algo maravilloso y complejo a la vez, algo que merecía ser protegido tanto como cualquier animal o planta bajo mi cuidado. Con un sentido renovado de propósito y respeto, me dirigí de regreso hacia la civilización, llevando conmigo el peso y la maravilla de mi descubrimiento. Después de dejar la cueva y el refugio de la criatura, empecé mi camino de regreso hacia el pueblo. El viaje de vuelta se sintió diferente, cada paso estaba cargado con el peso de lo que había descubierto y las implicaciones de esos descubrimientos. Mientras caminaba, repasaba mentalmente cada detalle, cada imagen grabada en mi cámara, cada objeto y cada pintura que había visto en la cueva. Estaba determinado a compartir mi hallazgo, convencido de que, con la ayuda adecuada y la aproximación correcta, podríamos proteger ese misterio antiguo y sus últimos guardianes. El pueblo parecía casi surreal después de lo que había experimentado en la profundidad del bosque. Las calles tranquilas y las casas modestas eran un marcado contraste con el lugar salvaje y misterioso que acababa de dejar atrás. Mi primera parada fue la oficina del parque, donde sabía que podía encontrar a mi supervisor, potencialmente, algún apoyo. Al entrar, el contraste entre la naturaleza rústica y la oficina moderna, con sus computadoras y papeles, me golpeó de lleno. Me dirigí directamente a la oficina de mi supervisor, un hombre serio y pragmático, pero también profundamente respetuoso del entorno natural que estábamos encargados de proteger. Al verme, se sorprendió por mi aspecto desaliñado y las evidentes señales de una noche pasada en el bosque. Antes de que pudiera hacer preguntas, le expliqué todo, el encuentro con la criatura, el seguimiento, la cueva, las pinturas, las ofrendas. Le mostré las fotos que había tomado, las muestras de las pinturas y los bocetos rápidos que había hecho de los objetos. Al principio, su escepticismo fue palpable. Pero a medida que presentaba cada pieza de evidencia, vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a una mezcla de asombro y preocupación. Esto podría cambiar todo lo que sabemos sobre esta área y su historia natural, murmuró mientras pasaba las fotos una vez más. Con su apoyo asegurado, la siguiente tarea fue organizar una reunión con expertos en biología, antropología y conservación. Necesitábamos un equipo que no solo pudiera verificar y estudiar más a fondo mi descubrimiento, sino que también estuviera comprometido con la protección de este ser y su hábitat. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Organizamos un equipo multidisciplinario,
incluyendo algunos expertos de universidades y organizaciones de conservación. Todos mostraron un interés profundo y una preocupación ética por cómo abordar la situación. Establecimos planes para volver al sitio, esta vez equipados con más herramientas para estudiar el área sin invadir ni causar daño. Mientras tanto, en el pueblo, las noticias de mi descubrimiento empezaron a circular. Aunque mantuve los detalles específicos en secreto para proteger la cueva y su ocupante, la curiosidad y el entusiasmo crecieron entre los lugareños. Tuve varias conversaciones, algunas llenas de escepticismo y otras de maravilla, sobre lo que podría significar este descubrimiento para nuestra comprensión del bosque y nuestra relación con él. A medida que preparábamos la expedición, sentí una profunda sensación de propósito. Lo que había comenzado como una misión para entender una serie de desapariciones había evolucionado en algo mucho más grande, una oportunidad para fomentar una nueva forma de interactuar con nuestro entorno natural, reconociendo y respetando sus misterios más antiguos y sus guardianes más enigmáticos. Con cada preparativo, sabía que estábamos a punto de embarcarnos en un viaje que podría cambiar nuestras vidas y la forma en que vemos el mundo natural. La expectación era palpable cuando el equipo multidisciplinario se reunió en la pequeña sala de conferencias del centro de visitantes del parque. La mesa estaba repleta de mapas, notas y diversos dispositivos electrónicos. Aunque inicialmente hubo un entusiasmo generalizado por la posibilidad de descubrir algo verdaderamente único, el tono cambió rápidamente cuando los detalles completos de mi informe y las pruebas fueron presentados. Los expertos, aunque fascinados, comenzaron a mostrar signos de preocupación. Las discusiones se volvieron más intensas, y las preguntas más críticas. ¿Estamos realmente preparados para manejar este descubrimiento?, preguntaba un ecologista, su frente surcada de arrugas de preocupación. ¿Y si nuestra intervención destruye más que ayuda?, cuestionaba otro, evidenciando la tensión en su voz. Entre los expertos, un representante de una agencia gubernamental, que había sido incluido para asesorar sobre las implicaciones legales y de conservación, adoptó una postura particularmente cautelosa. A medida que la reunión avanzaba, se hizo evidente que había más en juego que simplemente el descubrimiento de una nueva especie o el hallazgo arqueológico de un sitio antiguo de adoración. Debemos considerar las repercusiones, insistió el funcionario, mirando alrededor de la mesa con una seriedad que pesaba en el aire. Este descubrimiento, aunque significativo, podría atraer la atención no deseada. Podría poner en peligro la propia criatura que estamos intentando proteger y podría exponer esta área a riesgos que no podemos prever. El debate se tornó en un silencio tenso cuando la conversación derivó hacia el potencial turístico y científico del descubrimiento frente a la necesidad de preservar la integridad del ecosistema. La implicación ética y práctica de hacer público el descubrimiento fue analizada desde todos los ángulos posibles. Fue entonces cuando el funcionario dejó caer una sugerencia que resonó como un martillo: podría ser prudente restringir la divulgación de esta información. Mantener el área bajo protección especial sin revelar el motivo exacto al público general ni a la comunidad científica más amplia. La propuesta de imponer silencio sobre el descubrimiento me golpeó con fuerza. A pesar de entender los argumentos de protección y conservación, algo dentro de mí se rebelaba contra la idea de guardar este secreto. La criatura y su santuario merecían ser comprendidos y respetados, no ocultados como si fueran meros objetos de temor o curiosidad. Sin embargo, la decisión no estaba en mis manos. La reunión concluyó con una resolución amarga: se establecería un perímetro de protección alrededor del área, y toda la documentación sería clasificada, accesible solo a un pequeño grupo de expertos y funcionarios autorizados. Al salir de la sala, me sentía dividido. Por un lado, la protección de la criatura estaba asegurada; por el otro, el peso de un secreto que tendría que guardar me oprimía el pecho. Sabía que, aunque había luchado por hacer lo correcto, el camino adelante sería solitario. La carga del conocimiento, especialmente uno tan extraordinario, era ahora mi compañera constante, y la responsabilidad de ese conocimiento me acompañaría siempre, en cada paso que diera por esos bosques o en cualquier otro lugar. La luz del crepúsculo se esparcía sobre el bosque, tiñendo todo con matices de oro y sombra. Yo, Elliot, me encontraba una vez más en el límite donde el bosque se encontraba con el mundo humano, un lugar que ahora parecía más una frontera entre dos universos que una simple línea entre árboles y campo abierto.
desde la reunión, había sido asignado a una nueva tarea dentro del parque, una que me mantenía tanto físicamente como administrativamente cerca del área que había descubierto. Aunque oficialmente mi trabajo seguía siendo el de un guardabosques, no podía escapar de la sensación de estar bajo una constante vigilancia sutil. Mis reportes eran revisados con una meticulosidad que antes no tenía, y mis rutas de patrulla estaban cuidadosamente designadas para evitar cualquier cercanía no supervisada con la cueva y sus secretos. A pesar de estas restricciones, sentía una profunda conexión con ese lugar oculto en la profundidad del bosque. Era como si cada árbol, cada hoja y cada susurro del viento llevaran ecos de lo que había experimentado. La criatura, con sus ojos profundos y tristes, había dejado una marca indeleble en mi alma. Mientras miraba hacia el bosque que ahora yacía tranquilo, reflexionaba sobre la noche que había cambiado mi vida para siempre. Aquel encuentro no solo había alterado mi percepción de la naturaleza y de mi papel dentro de ella, sino que también había agudizado mi sentido de responsabilidad hacia los misterios que no comprendemos completamente. Comprendía, con una mezcla de resignación y aceptación, que algunos secretos deben permanecer ocultos. No por miedo o por deseo de control, sino porque su revelación podría significar su destrucción. La criatura y su santuario eran parte de un equilibrio delicado, uno que había persistido quizás milenios antes de que yo pusiera un pie en ese bosque, y uno que debía continuar mucho después de que me fuera. La decisión de mantener el secreto no había sido fácil. Cada día, luchaba con el deseo de compartir lo maravilloso y lo escalofriante de mi descubrimiento con el mundo. Sin embargo, sabía que divulgarlo podría llevar a una intrusión que el santuario y su guardián no podrían soportar. En esos momentos de duda, recordaba la mirada de la criatura, ese profundo abismo de sabiduría y tristeza, y me reafirmaba en la convicción de que proteger su secreto era también protegerla a ella y a todo lo que representaba. Con estas reflexiones, mi mirada se despedía lentamente del bosque cada atardecer. Era un ritual diario, un momento de conexión y de promesa. Prometía que, mientras estuviera en mi poder, el misterio de la cueva y su misteriosa habitante permanecerían seguros, un legado oculto que, aunque fuera invisible para otros, brillaba con una luz intensa en el corazón del bosque y en el mío propio. Y así, cada día, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, me volvía hacia el mundo humano, llevando conmigo el peso y la maravilla de lo no dicho, caminando por un sendero forjado de silencio y de reverencia hacia lo profundamente desconocido. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.